Bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias por la invitación para hablar un poco de un tema que a mí me parece muy importante, que es el tema de las mujeres y la ciencia. Voy a intentar responder o dar algunas claves de si efectivamente esto de las mujeres en disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es una misión imposible o no lo es. Y quiero empezar mostrándoos la foto de los premios Nobel en ciencia de este año. Arriba tenéis a los premios Nobel en física, aquí, a ver si... los premios Nobel en química, premio Nobel en fisiología o medicina y los premios Nobel en ciencias económicas. Hay dos premios Nobel que no he puesto, el de la paz y el de literatura, y casualmente este año, en 2016, también fueron a parar a hombres. ¿Esto es casualidad? Esta foto es la foto de la primera conferencia Solvay, la conferencia de 1911. Estas conferencias están centradas en física o en química y son conferencias que cada año, cada 3 años suele haber una conferencia, no es con periodicidad constante, pero son conferencias a las que las personas acuden por invitación. Cada año el tema cambia, el primer año fue sobre radiación y los cuantos y, como veis, agrupaban a un montón de científicos y entre 23 hombres que acudió a esta primera conferencia por invitación, insisto, los participantes son por invitación, había una mujer que, casualmente es Marie Curie. He elegido esa conferencia, las conferencias Solvay, precisamente porque no va cualquiera, es decir, no te apuntas, pagas un registro y puedes acudir, sino que te invitan o no te invitan. Y porque además la quinta conferencia Solvay pasa por ser la conferencia o el congreso científico que agrupa a más personajes importantes de la ciencia. Esta fotografía que os enseño, la de la quinta conferencia Solvay, o se dice que es la fotografía más importante de la historia de la ciencia porque agrupa a los científicos más relevantes de la historia. No me voy a parar en ello porque no hay mucho tiempo, pero la podéis encontrar en Internet en cualquier sitio, es muy conocida, y entre estos 28 hombres muy conocidos está Albert Einstein y un montón de otros conocidos científicos, está de nuevo Marie Curie, una mujer entre 28 hombres. Esta conferencia trataba sobre electrones y fotones. 100 años más tarde, de la primera conferencia Solvay, en el año 1911, la foto es esta. Es una foto en la que, lo he puesto bien indicado porque es casi imposible verlas, entre 67 hombres, 100 años después de la primera, hay tan solo 2 mujeres, el tema es teoría del mundo cuántico, la física teórica Lisa Randall y la física teórica también Eva Silverstein. No voy a pasar para atrás y además tampoco, yo soy matemática, pero la división es fácil. El ratio mujer-hombre entre el año 2011 y el año 1911, la primera conferencia, es más pequeño en el siglo XXI. Y esto yo creo que tiene que dar mucho que pensar. Y para que no penséis que quiero dar datos sesgados, voy a poner la foto del año 2017, pero también tengo una opinión sobre el tema y por qué hay más mujeres. En el año 2017, la conferencia Solvay de Física trataba sobre la física de la materia viva, espacio-tiempo, información en biología. Había 6 mujeres invitadas frente a 58 hombres y, en mi opinión, seguramente el que hubiera 6 mujeres depende del tema del congreso. Hay una biología por medio y seguramente el crecimiento depende de eso. Claro, mucha gente puede opinar. Es que la física, las ingenierías y las carreras tecnológicas no interesan a las mujeres, se matriculan pocas y en realidad es que las mujeres nos dedicamos más a otro tipo de carreras como las ciencias biomédicas. Bueno, eso es cierto, hay muchas mujeres en esas carreras, pero os voy a enseñar otra foto, una foto del año 2017 también. Es la fotografía del centenario del Colegio de Médicos de Vizcaya. Para ejercer la medicina hay que estar colegiado o colegiada. Y esta es la fotografía, claro, está el alcalde de Bilbao, está el lehendakari, está nuestra rectora, que no está colegiada en el Colegio de Médicos de Vizcaya, porque no es de Vizcaya. Y la fotografía de una disciplina en la que está tan feminizada, es decir, los que mandan, los dirigentes del Colegio de Médicos de Vizcaya, por eso hay tantos hombres seguramente, esta es la fotografía, en una disciplina muy feminizada. Bueno, yo lo dejo allí.
Seguramente preocupaos por estos datos de mujeres en ciencia y sobre todo mujeres en niveles altos en ciencia, aunque haya muchas mujeres estudiando. En el año 2015, a finales, la Organización de las Naciones Unidas decidió que el día 11 de febrero de cada año, lo hemos celebrado por segundo año consecutivo, el año 2017 ha sido el segundo, celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y voy a leer lo que decía el secretario general. En este Día Internacional insto a que se asuma el compromiso de poner fin a los prejuicios, a que se invierta más en educación, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para todas las mujeres y las niñas y a que se les ofrezcan oportunidades de mejorar sus perspectivas de carrera y su desarrollo profesional a más largo plazo para que todas las personas puedan beneficiarse de sus innovadoras contribuciones en el futuro. De hecho, esta fotografía que hay aquí, que es la que estaba en mi primera transparencia, es la campaña que la Cátedra de Cultura Científica hizo este año, se titulaba Ese lugar, es un vídeo precioso que os invito a que lo miréis, es muy bonito, lanzó para la campaña precisamente del día 11 de febrero. Las cifras de mujeres investigadoras en el Estado español, bueno, no son malas, malas comparadas con, por ejemplo, el resto de Europa. El informe Científicas en Cifras 2015 se presentó este año, en el año 2017, en febrero, y ese informe dice que el Estado español sigue estando por encima de la media europea en mujeres en ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. No estamos mal. Con respecto a Europa, donde hay países muy avanzados, estamos mejor que ellos. Pero el porcentaje no ha cambiado desde el año 2009. Eso es un problema. Cuanto más alta es la escala y el rango en cualquier institución, la representación femenina baja radicalmente. Y es cierto que desde que hay datos en el Estado español, el número de tesis defendidas por hombres o por mujeres se iguala, el 50% en todas las disciplinas. No quiero cansaros con datos, no me gustan de más, pero los dejo allí y comento alguna cosita. Es cierto que ha aumentado el número de mujeres en las ingenierías, en industria y construcción y en ciencias informáticas. Y en los lugares de representación, por ejemplo en las OPIs, es decir, en CSIC, CIEMAT, etcétera, en este tipo de instituciones, los cargos buenos los tienen ellos. De hecho, en los cargos, en las OPIs, el 100% de dirigentes son hombres y en los estamentos intermedios, pues dependiendo de la importancia del estamento, pues hay más o menos mujeres, ¿no? Pero digamos que las dinámicas son siempre las mismas. El 39% de personas que se dedican a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas del Estado español son mujeres. Está por encima de la media europea, insisto. La media europea es del 33% y pues en la universidad el 54% de mujeres que entran a estudiar, de estudiantes que entran a estudiar son mujeres. Sorprendentemente el porcentaje sube en el momento del máster y en el momento de la tesis está bastante igualado. ¿Qué sucede después? Bueno, pues algo bastante dramático, ¿no? Este es la típica diagrama de tijera en el que veis, esto es la evolución de una persona que empieza a estudiar desde el grado hasta empezar hace la tesis, grado C, DEZ, CB, etcétera, son los grados universitarios, desde un profesor contratado o profesora hasta catedrático o catedrática, y como veis, empiezan más mujeres, las mujeres son las verdes claras, empiezan más mujeres, en el momento de la tesis se igualan y allí es donde empieza a darse el diagrama de tijera. Ellas bajan radicalmente en los cargos importantes, mientras que ellos suben. Esto es sistemático en todas las áreas de conocimiento y con más dramatismo en las áreas de ciencia, ingeniería y tecnología. Claro, el problema no solamente ocurre en el momento de la investigación. Hay miles de estudios que están saliendo hoy en día y uno de ellos que salió a la luz y se hizo bastante, se mostró bastante en el periódico, es que ya a partir de los 6 años, el estudio es este, os he puesto para que veáis que, en fin, es un estudio publicado, las niñas desde los 6 años ya empiezan a pensar que ellas son menos capaces que sus compañeros varones para, sobre todo, las materias que requieren de
inteligencia o de un don especial, digamos, por ejemplo, para las carreras de tipo científico. Ellas están convencidas de que son muy trabajadoras, se lo dicen sistemáticamente, con palmadita en el hombro: sois muy currelas, estáis muy bien, me trabajas muy bien, pero los listos son ellos. Y eso cala, y que cale a los 6 años es realmente dramático. Algo hay que hacer con las niñas para que no se pierdan antes de que puedan decidir o antes de que directamente decidan que ellas no están dotadas para hacer una carrera de ciencia. Este estereotipo de que la ciencia es una cosa de hombres es algo que se está estudiando también y, por ejemplo, en el año 2015 un investigador de Berkeley estudió la presencia de estos estereotipos entre 350.000 personas de 66 países que veis allí marcados. Y concluyó rapidísimamente este tipo de cosas. El estereotipo ciencia-hombre es prevalente en todo el mundo, incluso en países en el que la presencia de mujeres en investigación, como investigadoras científicas, es el 50%. Y esos países, y los pongo porque quizá os sorprenda, son países como Argentina o Bulgaria. En esos países hay la mitad de mujeres que se dedican a la investigación científica. El país con mayor presencia del estereotipo ciencia-hombre, es decir, donde las personas opinan que la ciencia es cosa de hombres, es Holanda, un país muy desarrollado, donde menos del 25% de personas de las que se dedican a la ciencia son mujeres. Y algo muy parecido pasa en Dinamarca y Noruega, países del norte de Europa en donde, digamos, la situación económica es alta. Y en España, entre los 66 países, España es el 64, es decir, donde hay menor presencia de esa prevalencia. Es decir, en España pensamos que la ciencia y los hombres no están tan relacionados, ¿no? O en menor medida que en el resto de los países. Bueno, paso esto. ¿Qué pasa cuando una mujer se dedica a hacer ciencia? Pues que son juzgadas de manera mucho más severa. Recordar el famoso caso de Jennifer y John, donde a una persona, por llamarse John, con el mismo currículum que una mujer que se llamaba Jennifer, le puntuaban más alto, con solo ser un hombre. Las mujeres publican menos que los hombres, aunque publican igual de bien que ellas, es decir, las publicaciones son de buena calidad, pero como publican menos, su currículum tiene menos relevancia, con lo cual ellos ganan. Hay mucha tendencia entre las mujeres a padecer el síndrome del impostor, es decir, a pensar que estamos en un sitio que no nos corresponde porque en realidad no somos buenas, los buenos son ellos. Y también abunda mucho el efecto Matilda, ¿no? Ese efecto que lo que hace es asignar a los compañeros varones también los logros propios, ¿no? Hay que denunciar situaciones sexistas, se necesitan políticas de discriminación positiva y también se necesitan modelos, mentoras y cosas como, y esto es lo que venía a hablar también un poquito de algo que hacemos aquí, desde la Cátedra de Cultura Científica, un blog como el de Mujeres con Ciencias, del que yo me ocupo de la edición. Es un blog que surgió a iniciativa de Juan Ignacio Pérez, el catedrático de Cultura Científica de nuestra universidad, y que, a la que agradezco cordialmente a todas las personas que colaboran, que lo hacen de manera desinteresada, y en particular a mi compañera Usune, que hace que el blog brille. Es uno de los 4 blogs de la cátedra, surgió el 8 de mayo de 2014 y la primera entrada fue sobre una grande de la ciencia, Rosalind Franklin, una grande y una gran olvidada, y fue escrita por un profesor jubilado de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencia y Tecnología, que es Eduardo Angulo. Cada día hay una entrada y las efemérides del día que correspondan, es decir, nacimientos de mujeres científicas. Y esta es la portada de ayer, el pantallazo de lo que ayer había en el blog. Hay diversas secciones. Como pongo ahí abajo, por supuesto, os invitamos a colaborar a cualquiera que tenga una historia que contar sobre una mujer olvidada o sobre una compañera que hoy en día está haciendo ciencia interesante, que seguro que hay muchas a vuestro alrededor. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Pinterest y estamos muy presentes en las redes sociales, y eso es lo que ha hecho crecer el blog de una manera enorme. Nos utilizan en enseñanza secundaria con muchos de los contenidos que tenemos. Mujeres con Ciencia, perdón, voy a irme un momentito para atrás, no es el único foro, digamos, que se dedica a visibilizar a las mujeres en ciencia. Hay montones de iniciativas, materiales para la escuela, la iniciativa de 11 de febrero,
editatones, es decir, maratones para editar biografías de mujeres en la Wikipedia. La Wikipedia es nuestro diccionario y hay muy pocas mujeres en la Wikipedia. Una vez al mes en la Facultad de Ciencia y Tecnología nos reunimos para completar biografías de mujeres en la Wikipedia. Programas de mentoring. Aquí hay muchas mujeres jóvenes y para que en estos programas de mentoras una niña se sienta atraída por la ciencia necesita de mujeres jóvenes, no de mujeres mayores, a lo mejor como yo, que igual no les parece que tengan mucha relación con ellas, ¿no? Y, bueno, quiero contaros solo en un minutito algo que ayer me chocó, me chocó un poco, no fue ayer, perdón, ha sido en esta última semana. El otro día recibí, y no sé si lo ha recibido todo el mundo en la universidad, pero hay personas con las que he hablado que lo han recibido, una encuesta del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco. Y se titulaba, era una encuesta para rellenar, y esta era la forma de presentarla. La escasez de vocaciones tecnológicas de las mujeres en Euskadi. Y decía esto: el sector ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es fundamental para la nueva economía mundial. Se estima que hasta el año 2025 se requerirán 7 millones de puestos de trabajo en el sector STEM, pero no habrá suficientes estudiantes para poder atender la demanda. Y ante esta situación, la presencia de las mujeres en este ámbito es casi simbólica. Y a mí me rechinó un montón la forma de presentarlo, porque justo esta semana pasada me tocó actuar en un cineforum en el que yo presentaba la película Figuras ocultas y con esa presentación me pasó por la cabeza, igual yo interpreto mal las cosas, pero digo, ¿pero qué pasa? ¿Que solo importa que haya mujeres cuando hace falta gente para rellenar puestos de trabajo que no se rellenan? Como en estas Figuras ocultas, en la que empezaron a contratar en la NASA a mujeres blancas primero, cuando no había hombres, y cuando ya no quedaban mujeres blancas formadas, ya se fueron a las negras, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Solo hacen falta mujeres cuando hacen falta para rellenar puestos de trabajo? En fin, me pareció, he rellenado la encuesta y les he puesto un comentario sobre esta presentación, llamándoles un poco la atención sobre las formas, porque me parece muy importante. Y lo que quiero resaltar es que el que no haya mujeres en las disciplinas STEM es malo para las mujeres, que las mujeres somos importantes, ojo, no solo la sociedad, porque si las mujeres continúan fuera de las disciplinas STEM, que es el futuro es tecnológico, las mujeres van a tener peores puestos de trabajo, con peores sueldos, es decir, van a perder poder adquisitivo y además no van a estar en los sitios donde se deciden las cosas importantes, es decir, como siempre en segundo plano. Y además, aunque no os lo creáis, también es malo para la sociedad, porque no sabéis el desperdicio de talento que se está dando por olvidar a tantas y tantas mujeres. Así que queda mucho por hacer y es labor de todas y de todos, así que muchas gracias.